Hola a todos, buenas tardes. Estoy grabando este video porque quiero hablar acerca del préstamo de Argentina con el fondo, ya que he estado escuchando algunas opiniones en los medios hegemónicos que me parecen imprecisas, cuando no erradas del todo, y quisiera hablar un poco, ¿no?, en este espacio acerca de esto, pues para tratar de un poco romper el cerco informativo, ¿no? Dar una visión un poquito más completa que no se logra tener nunca en los medios hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, esta opinión que he escuchado en dichos medios no solo la comparten los medios hegemónicos, sino es la opinión de la ultraderecha en Argentina, de la derecha en Argentina, que en estos momentos que están las elecciones llevándose a cabo, sí, que está por elegirse el nuevo presidente de Argentina para los próximos 4 años, bueno, esos grupos, ¿no?, políticos hacen eco también de estas opiniones, ¿no? No sabe uno si los medios hegemónicos hacen eco de ellas porque la derecha habla acerca de ellas o asevera estas opiniones, o al revés, ¿no? O si más bien es algo propio, ¿no?, de ambos grupos. Si más bien es como un feedback o un pensamiento que comparten, ¿no?, de manera común, simplemente porque comparten una misma, ¿no?, ideología, sí, de derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, la opinión que a mí me sorprende, y de hecho en el video, en la charla que acabamos de tener con Eliana, yo le expresé un poco esto, aunque no tuve la oportunidad de ahondar más, pues porque era una entrevista, ¿no?, con Eliana, y pues se trataba de que ella hablara, pero yo quería y quiero hablar un poco más del tema porque me preocupa de veras que un tema tan importante como es el tema de la economía, que impacta mucho en cualquier país y particularmente en Argentina en este caso, no se esté tocando, ¿no?, y se esté distorsionando abiertamente en algunos lugares para desinformar a la gente. Entonces, bueno, lo que yo quería tocar o afirmar, o la opinión que a mí me preocupa, es este reclamo constante de los grupos de derecha contra el gobierno de Alberto Fernández, acusándolo por la terrible inflación que está viviendo Argentina en estos momentos. Sí, una inflación del 100% más o menos durante el último año. Y a mí me sorprende esta opinión porque el Alberto Fernández no es responsable de esta inflación, ¿no? El responsable, ¿no?, en todo caso sería responsable o corresponsable del manejo del desastre que le dejó el gobierno anterior, que es el gobierno de Mauricio Macri, que es un gobierno de ultraderecha o de derecha, que forma parte del PRO y de la Alianza Juntos por el Cambio, y que es, en cualquier caso, el responsable directo de la crisis económica que vive Argentina. Es decir, el desastre económico que está viviendo Argentina en estos momentos no es más que producto del préstamo que Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, en 2018 aproximadamente. Un préstamo que ha endeudado terriblemente a Argentina, ¿sí?, para décadas. No es un préstamo que se pueda liquidar en años, que es de hecho el monto más grande que el Fondo Monetario Internacional ha concedido en su historia, tanto para el fondo como para Argentina, ¿no? Entonces, este préstamo es el que ha provocado todo este desastre económico en Argentina, toda esta inflación, porque el Fondo Monetario Internacional, como parte de los acuerdos que firma con los países a quienes asiste con estos préstamos, pues impone políticas monetarias y económicas muy precisas que en cualquier caso llevan a la inflación, ¿no?, o que terminan convirtiéndose en inflación, como en el caso de esta situación que está viviendo Argentina, sí, que además confluye con la pandemia, que fue otro aspecto, otro factor que influyó grandemente, sí, en el desastre,
y que confluye con la peor sequía que haya vivido Argentina en los últimos años, sí, posiblemente en todo el siglo, que ocurrió el año pasado. Entonces yo quería aclarar un poco esto porque es un tema muy importante, es un tema político muy importante que en un mundo racional, sí, en un mundo justo, esto se estaría diciendo, pero en lugar de eso se está repitiendo el mantra una y otra vez que acusa a Alberto Fernández de la tragedia económica en Argentina, ¿sí? Y esto personalmente no tiene que ver con que yo sienta una simpatía por Alberto Fernández, me parece, no tengo una especial preferencia por él, simplemente me parece por justicia, ¿no? Decir la verdad y porque también se está adoctrinando a la gente y se repite una y mil veces este eslogan en sus cabezas que la gente cree, que la gente da por hecho, ¿no? Y lo toma por cierto y verdaderamente se convencen que Alberto Fernández, que sus políticas económicas, que el partido político al que pertenece, que es el Partido Justicialista, ¿sí? O el peronismo, ¿sí? El peronista es el responsable de esta tragedia. Entonces, esto desinforma a la gente, esto le impide a la gente tomar decisiones concienzudas, cuidadosas sobre la gente a la que va a elegir para manejar el destino de su país, ¿no? Y lo digo porque este es uno de los eslogans que más ha utilizado los grupos opositores, la derecha, contra el gobierno actual. Entonces, bueno, ellos dicen que Alberto Fernández es responsable de la inflación, ¿no? Esto no es verdad. Estamos viviendo mundialmente una ola inflacionaria que se dejó sentir en todo el orbe. De hecho, Estados Unidos es uno de los países que tuvo una fuerte inflación y todavía está ahí presente la inflación. Pero como es una economía fuerte y bueno, además se vale de argucias y triquiñuelas de todo tipo para manejar sus finanzas, pueden librarla, ¿no? Pero un país como Argentina, que es un país que históricamente ha estado sujetado a los designios del capital, pues lo tiene más difícil, la tiene más difícil. Entonces, la idea es, Alberto Fernández es el responsable de la inflación. Pero lo que no están diciendo, ¿no? Y esto lo dicen, repito, tanto los grupos hegemónicos como la derecha, los grupos de derecha, el PRO y el partido de Milei, de Javier Milei, o movimiento político, ¿no? No tengo idea si es un partido o simplemente un movimiento político, pero son quienes están con esta cantinela, ¿no? Constante. La inflación es culpa de Alberto Fernández, la inflación es culpa de Massa, el actual ministro de Economía. ¿Cómo van a votar por quienes los dejaron en esta crisis, ¿no? Es su argumento. Y a mí me parece de un cinismo, de una desfachatez increíble, porque no solo Alberto Fernández no es responsable de este problema, sino que el verdadero responsable, el verdadero causante de la tragedia argentina es nada más y nada menos que Mauricio Macri, del PRO. Es él quien contrae la deuda, es él quien mete a Argentina en este problema después de haber heredado un gobierno prácticamente sin deuda, porque el gobierno de los Kirchner, históricamente, de Néstor y Cristina, los tres gobiernos kirchneristas son los gobiernos que más hicieron por acabar con la deuda, ¿sí? Argentina, y de hecho Néstor en 2006 anuncia la cancelación de la deuda y paga 9.800 millones de dólares al fondo para cancelar la deuda. Y le dejan un gobierno sin deuda o con una deuda mínima a Macri. Pero Macri, como cree en las políticas que le conceden al capital extranjero un peso importante en la economía, ¿sí? Pues acudió a estos préstamos que endeudaron al país. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que
quien presionó o quien avaló el préstamo fue nada más y nada menos que Donald Trump. Donald Trump, quien era presidente en ese momento en Estados Unidos, avaló el préstamo y lo gestionó, ¿no? De hecho, uno de los asesores de Trump, que estuvo muy cercano a las gestiones que se hicieron para que se lograra el préstamo, fue acusado hace no mucho tiempo de malversación de fondos, ¿no? Aquí está este personaje, Mauricio Claver Carón, no sé cómo se pronuncia su nombre, no sé de qué origen sea, es como latino. Y aquí está, ¿no? Macri con Trump, grandes amigos. Y pues gracias a esta amistad, gracias a esta cuestión de compartir un mismo ideario económico, pues ahora Argentina está en un grave problema. ¿Sí? Y bueno, esto además está muy relacionado con el hecho de que la derecha internacional, la derecha mundial, son quienes están apoyando a los partidos de derecha en Argentina, que son los que están acusando a Alberto Fernández y al justicialismo, al peronismo, de la inflación. ¿Sí? Estos grupos de la derecha, y concretamente Donald Trump, que es un político y que fue presidente de Estados Unidos, que es quien concedió o ayudó para que se diera el préstamo, es alguien, bueno, no voy a decir, pertenece, ¿no?, a una facción, ¿no?, de la derecha, ¿sí?, que está apoyando abiertamente a la derecha argentina, obvio, ellos son de derecha internacional, van a apoyar a la derecha en Argentina, ¿sí? Y bueno, hay analistas que sostienen que Donald Trump empujó para que se hiciera este préstamo para como una estrategia, ¿no?, un ardid, sí, económico, para seguir teniendo injerencia en los asuntos de América Latina, de Sudamérica, y seguir teniendo injerencia en lo que pasa en Venezuela o en Cuba, ¿sí? Pero más concretamente, la causa real por la que se presionó para este préstamo es porque si Macri no llegaba al poder, porque en parte Macri pide este préstamo, si se le presta para apoyarlo, para que en las próximas elecciones llegara al poder, que no llegó, por cierto. Entonces, si Macri no llegaba al poder, pues que Argentina quedara comprometida, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, con estos organismos de crédito internacionales, y entonces Argentina, ¿no?, estuviera sujeta, ¿sí?, atada al Fondo Monetario Internacional y de alguna manera a Estados Unidos, ¿no?, porque finalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son dos instituciones que surgen de los acuerdos de Bretton Woods. Surgen en 1944, aunque se formaliza hasta 1945 su surgimiento. Y bueno, desde que empezaron a operar estos dos organismos internacionales se han dedicado prácticamente a endeudar a países pobres. Sí, ese es como la misión, la visión, los objetivos, ¿no?, con los que surgen estos organismos, ¿no? Y de hecho quisiera aprovechar, ahorita que estamos hablando de este asunto, para hablar un poco del Fondo Monetario Internacional muy brevemente. Bueno, el Fondo Monetario Internacional explica, ¿no?, que como vemos aquí en la página del fondo, que su misión es promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Claro, habría que ver a qué le llaman a ellos prosperidad, ¿no? Prosperidad bajo su concepto de prosperidad. Para cumplirlas, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos internacionales a fin de mejorar la vida de la población. No, parece lindo, ¿no? A fin de mejorar la vida de la población, ¿no? Parece que están pensando en la población. Pero la realidad es que no es así.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial surgen tras los acuerdos de Bretton Woods y de hecho son fundantes de esos acuerdos, ¿sí? Y son parte del nuevo sistema monetario internacional que emana, ¿no?, de esos acuerdos y concretamente de posteriores a la Guerra Mundial, sí, que emanan concretamente de la Guerra Mundial. Sí, esto ocurre en 1944-45 cuando se firman, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no representan más que la posición, ¿no?, la postura de Estados Unidos en cuanto a la política económica que debe regir en el orbe, pero desde un punto de vista, desde su posición hegemónica. El Fondo Monetario Internacional es una expresión de la nueva hegemonía estadounidense que surge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando se están llevando a cabo las negociaciones para fundarlo, acuden un representante de Inglaterra que era nada más y nada menos que John Maynard Keynes, que es, de acuerdo con los expertos, uno de los más importantes economistas del siglo XX. Acuden ahí al lugar donde se firman los acuerdos, que fue en el norte de Estados Unidos, que fue aquí en Estados Unidos, y acude también un representante de Estados Unidos, Keynes representando a Inglaterra, sí, que fue otro de los países aliados triunfadores, y el representante de Estados Unidos, obviamente representando los intereses de Estados Unidos, de nombre Harry D. White. ¿Sí? Entonces, cuando se están haciendo los acuerdos, cuando se están negociando, aquí se enfrentan dos visiones. La visión de Keynes era utilizar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para ayudar a reconstruir a Europa después de la guerra, sí, durante la posguerra, y para ayudar a reconstruir al sistema monetario internacional. ¿Sí? La idea de él era tomar el superávit de los países a los que llaman ellos desarrollados para ayudar a los países menos desarrollados o los países pobres. Esa era la visión de Keynes. Pero la visión de White, de Harry D. White, es directamente una visión bajo la lógica del capital. Para él directamente el Fondo Monetario Internacional tenía que fungir como una institución de crédito que iba a hacer préstamos a los países pobres, con tasas de interés, con cuotas, con programas, sí, de pago específicos. No era más que una realización, una cristalización, una actualización de las pretensiones de Estados Unidos en materia política para con el mundo, ¿sí? Entonces, desde su surgimiento, que es en 1944-45, el Fondo Monetario Internacional se ha dedicado a prestar a los países pobres, ¿sí?, a endeudarlos, ¿sí? Y el problema aquí es que toda vez que un país de estos países que necesitan préstamos contrae una deuda, ¿sí?, ellos se ven obligados a firmar acuerdos, ¿sí? Deben de seguir ciertas políticas económicas como parte de las condiciones que el fondo les impone a dichos países. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, como una institución crediticia, porque no es otra cosa, es una institución que opera bajo la lógica del capital, ¿sí?, bajo la lógica de acumulación, tiene diferentes instrumentos de crédito. Tiene algo que se llama las cartas de intención, los acuerdos stand-by, que son los acuerdos donde se cristalizan los préstamos, los memorandos de entendimiento, los memorandos de política económica, los préstamos de facilidades extendidas, etc. Entonces, utiliza estos mecanismos, estos instrumentos para efectuar los préstamos, y a cambio los países que contraen dicha deuda se ven obligados a signar acuerdos en donde se comprometen a seguir ciertas políticas, ¿sí? Y el problema es que todas las políticas que impone el fondo están encaminadas a dos cosas: a que el país que contrae la deuda le pague, o sea, ese es un negocio para él, le tiene que pagar, entonces tienes que aplicar políticas que fomenten el superávit fiscal, dice el fondo, para que tengas para pagarme, y tienes que aplicar políticas de austeridad, políticas de disciplina fiscal,
de recorte del gasto social, para que en lugar de gastarte el dinero que tienes en el desarrollo económico, en el desarrollo productivo de tu país, te gastes el dinero para pagarme a mí, ¿sí? Pero claro, es un banco, es una institución bancaria, ¿sí? Opera bajo la lógica bancaria. Estos pagos que hacen estos países no son, no les presta el fondo 10 pesos y ellos les pagan 10 pesos, les pagan 10 pesos en retorno, no. El fondo cobra con intereses, ¿sí? Y estos intereses se capitalizan permanentemente, ¿sí? Y se capitaliza interés sobre interés. De manera que los países pagan 1 y 1000 veces su deuda. ¿Sí? Son deudas largas, son tasas de interés onerosas, ¿sí? Sangrantes, que terminan por deteriorar la economía de dichos países. Los países que contraen deuda con el Fondo Monetario Internacional son países que están pues poniendo en crisis su economía, ¿sí? A varias décadas para poder sufragar la deuda, ¿sí? Entonces al Fondo Monetario Internacional lo único que le interesa es hacer un negocio. El Fondo Monetario Internacional, para mí, desde mi perspectiva, es un negocio, es un banco. Y los bancos son negocios. El negocio del banco es prestarte. Si te presta dinero, te saca del problema, ¿no? Pero te va a prestar bajo tasas de interés altísimas que van a terminar por afectar tu bolsillo. Y es así como opera el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que es, a eso se dedica. Ahora, hasta la primera mitad del siglo XX, Argentina era un país autónomo, independiente. No sé si ustedes lo sepan, pero Argentina hasta 1950 aproximadamente era considerada un país del primer mundo, porque tenía una economía altísima. Era el mayor exportador de ganado, ¿sí? Era un país agrícola también y tenía una economía potentísima, Argentina, ¿sí? Todo esto se desploma y cae después de la Segunda Guerra Mundial, y en parte tuvo que ver con este desplome la entrada al Fondo Monetario Internacional, porque Argentina fue el último país de América Latina en entrar, en suscribir, en ser país miembro de esta asociación. Sí, porque Argentina era un país muy rebelde. Sí, de hecho, Perón, el que fue presidente de Argentina, consideraba que era un engaño, ¿no? Todo esto de los acuerdos de Bretton Woods, todo esto del fondo. Tenía un ideario contrario a estas políticas económicas tan agresivas. Entonces, Argentina era un país potentísimo, una economía altísima, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial y empieza a perder autonomía porque Estados Unidos, o sea, la caída de Argentina económica como país coincide con el auge de Estados Unidos como hegemonía económica mundial, ¿no? Estados Unidos empieza a través de estos organismos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, todos estos organismos que emanan de Bretton Woods y de otras convenciones que se celebran tras la Segunda Guerra Mundial, le impone al mundo sus políticas, ¿sí? Económicas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo increíble. Argentina era un país, una potencia económica hasta la primera mitad del siglo XX, y mientras no estuvo con el fondo, mientras no contrajo deudas con el fondo, porque de hecho el fondo no existía, obviamente, Argentina estuvo bien. Fue hasta 1956, con la dictadura militar, que hace el golpe de Estado a Perón, en donde estuvieron Aramburu, me parece que se llamó uno de los generales, uno de los participantes de este golpe militar, y Lonardi. Fue hasta ese momento que Argentina, de hecho ellos decretan, ¿sí? una ley, ¿sí? Que estos militares golpistas decretan una ley para hacer constitucional la entrada de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Y ahí empieza el drama y la debacle y la deuda de Argentina. Deuda que se incrementa realmente, que empieza a tomar dimensiones exorbitantes hasta la llegada de la
de la dictadura militar de 1976, la que hace un golpe de Estado a Eva Perón, ¿sí? La que será recordada por siempre y para siempre por todos los desaparecidos, por todo el genocidio que cometió contra los disidentes de izquierda, y fue dicho gobierno quien contrajo la deuda más grande, ¿no? De Argentina, una deuda que asciende a los 44 mil millones de dólares, algo así, ¿no? Aproximadamente. Entonces, de hecho, o sea, es una deuda increíble, y de ahí Argentina no ha podido del todo desafanarse de esta deuda. Y nada, aquí además es bien interesante que si revisan ustedes la historia de Argentina se van a dar cuenta que todos los gobiernos argentinos que han contraído deuda con el fondo son gobiernos de derecha. Es decir, son gobiernos que creen en la idea del capital extranjero como palanca del desarrollo, que creen en el libre mercado, en la iniciativa privada, en el achicamiento del Estado, ¿sí? Es bajo esas concepciones economicistas, bajo esos criterios economicistas que ya está más que probado que no funcionan para todos, porque vivimos en una economía con recursos finitos y con además ganancias finitas. No pueden ser infinitas las ganancias, ¿no? Entonces empiezan a surgir los monopolios, empiezan a pelear los mercados, y realmente solamente los más fuertes en esa economía capitalista, solamente los más fuertes realmente van a poder ganar, ¿no? Entonces aquí los más fuertes en el, digamos, panorama internacional, en el concierto de naciones, pues son Estados Unidos y algunos países europeos. No hay más cabida para que una economía nacional funcione bajo esos dictados cuando ya el mundo entero es capitalista, ¿sí? Entonces, a América Latina no le funcionan esas políticas en lo absoluto, solo empobrecen a América Latina, ¿sí? Y la prueba de ello, la prueba fehaciente, es lo que pasó, lo que está pasando ahorita con Argentina, lo que hizo Macri al contraer esa deuda, gracias a su amigo Donald Trump, que hoy día está apoyando a los grupos, a los partidos de derecha que están candidateándose. Y aquí también quiero mencionar esto. Ya lo había mencionado en el video con Eliana, pero lo quiero mencionar porque está conectado. Los grupos de derecha, los partidos de la derecha que están, de la derecha y de la ultraderecha, que están acusando a Alberto Fernández, a Massa, a Cristina Fernández del problema económico de Argentina, son amigos, ¿no?, de Donald Trump. Bueno, vamos, si no son amigos, al menos son correligionarios, ¿no?, porque comparten la misma ideología política. Y hace unos meses, no sé si supieron ustedes, por ejemplo, Javier Milei, que es el candidato de la ultraderecha, fue entrevistado por Tucker Carlson. Tucker Carlson es un periodista estadounidense que trabajaba para Fox News, sí, que mostró cierta simpatía, ¿no?, hacia Donald Trump. Tucker Carlson, no sé, a mí me inspira, yo tengo sentimientos encontrados hacia él, porque de pronto tiene posturas que podrían parecer libertadoras, ¿no? Podría parecer que está en contra de ciertas injusticias, de ciertos desequilibrios que hay en el mundo, pero de pronto también tiene ideas y opiniones que, pues, para mí de alguna manera lo ubicarían como una persona de derecha, ¿no?, con ideología de derecha. Entonces, esta entrevista se realiza en Twitter, porque Tucker Carlson utiliza Twitter, que hoy es X, pero bueno, todo el mundo sabe a qué me refiero cuando digo Twitter. Se viraliza en Twitter, se comparte. Elon Musk, que es el dueño de Twitter o X, la comparte en su timeline, con lo cual le da más visibilidad. Robert W. Malone, un científico estadounidense, dedica un tweet a Javier Milei en apoyo total, siendo Malone
pues un representante de la extrema derecha, ¿sí? Realmente es un representante de la extrema derecha, y hasta hace poco tuvo acusaciones ahí en redes de que pertenecía a la CIA, ¿no? No sé si esto sea verdad, él lo desmintió, pero hubo por ahí una acusación fuerte en donde se lo relacionaba con la CIA. No tengo idea de si esto sea verdad, pero lo menciono. Entonces, estos grupos, estos actores políticos de la derecha mundial, pero concretamente de la derecha estadounidense, estuvieron apoyando y manifestando su apoyo a Javier Milei, que es la ultraderecha, ¿no? Hoy en Argentina, y que es uno de los personajes que más le han increpado, ¿sí? Le han echado en cara al Partido Justicialista, al kirchnerismo, a Alberto Fernández, al hoy ministro de Economía Sergio Massa, los problemas económicos de Argentina, la inflación, cuando son los grupos económicos a los que él pertenece y con los que él simpatiza, tanto locales, nacionales como internacionales, los que en primer término no solo estuvieron de acuerdo con la política económica de adquirir un préstamo del fondo, sino que directamente promovieron, ¿sí? E hicieron posible ese préstamo, caso concreto de Donald Trump. Entonces, para mí es como un poco, no sé, como surrealista ver que la derecha, que es la responsable de la tragedia que vive Argentina, porque son los responsables directos, estén acusando a Alberto Fernández o a Cristina Fernández de la tragedia argentina, cuando esto es una flagrante mentira, ¿no? De hecho, Argentina durante el kirchnerismo, durante los 3 gobiernos de los Kirchner, no solo canceló la deuda, no solo hizo un pago importante, sino que redujo su deuda en relación al PBI, incluso en proporciones mucho más altas en comparación con otros países en ese momento como Grecia, Brasil, etc. Sí, Argentina tenía una muy buena economía cuando estaba Cristina Fernández y Néstor Kirchner, ¿no? Ahora, toda esta presión que ha habido sobre Alberto Fernández a partir de unas políticas económicas que se aplicaron, que él no eligió, pero que le están imputando, pues esto se transforma en políticas ya a nivel social, ¿no? Es decir, todos estos problemas económicos terminan reflejándose a nivel político, ¿no? Y hace no mucho Alberto Fernández anunció que no iba a reelegirse. Constitucionalmente él tiene el derecho de reelegirse otros 4 años, pero él renunció en parte por la presión tan fuerte de los grupos de derecha. Hay que entender que la derecha argentina sí representan a las clases sociales pudientes y son poseedores de los medios hegemónicos. ¿Sí? Ellos son dueños de los medios de comunicación, ¿sí? Electrónico, prensa escrita y televisiva y ahora por internet, de la derecha, más importantes en el sentido de que son los que tienen más dinero y tienen más capacidad de publicitarse y de llegar a un mayor número de personas. Entonces la derecha es medio de estos dueños hegemónicos y como tal va a promover desde sus medios sí, matrices de opinión, ¿no? Corrientes de opinión que favorecen sus ideas, que favorecen su ideología. Entonces los medios hegemónicos en Argentina estuvieron acusando también a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, ¿sí? de ser los causantes de la crisis y la tragedia económica en Argentina. ¿Sí? Alberto Fernández, de hecho, estuvo ya durante su gestión, fortaleció relaciones ¿sí? diplomáticas con Rusia y con China. Sí, Rusia fue de hecho quien le concedió ese gran lote de vacunas. Argentina me parece que fue al primer país y a Chile a los que les asistieron con vacunas y han fortalecido relaciones económicas y comerciales con
las dos potencias económicas más importantes y también en el caso de Rusia militar, después de Estados Unidos, que son China y Rusia, aunque China posiblemente ya es económicamente más importante que Estados Unidos. Y también, gracias a la relación con China, el gobierno de Alberto Fernández pudo renegociar el acuerdo con el fondo y pagar a través de yuanes, ¿sí? Tuvo esta asistencia. Hay que recordar que en 2022 Alberto Fernández tiene que renegociar, hacer un reajuste con el fondo, no porque él quiera, sino porque el fondo los obliga. De hecho, el fondo, desde la deuda que contrajo Macri, sí, el fondo hizo un acuerdo con Argentina de manera que Argentina está obligado a rendir cuentas con el Fondo Económico, con el Fondo Monetario Internacional cada 3 meses. Cada 3 meses los funcionarios del Fondo Monetario Internacional van a Argentina y hacen una revisión de la política fiscal de Argentina, de sus indicadores macroeconómicos, etcétera, para ver si Argentina está cumpliendo con los acuerdos que contrajo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo muy, muy importante que espero que los argentinos entiendan. Como quisiera que esto lo pudieran escuchar muchos argentinos. Esto es algo muy importante, es tan importante que los argentinos pudieran entender que los candidatos de la derecha que están acusando al peronismo de la crisis económica argentina son en realidad los causantes de esa crisis económica. Ellos, los que acusan al peronismo, son los causantes por acción u omisión o por simplemente simpatizar con esos grupos. Hoy día Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, ha expresado abiertamente su apoyo tanto a Patricia Bullrich como a Javier Milei, que son los candidatos de la derecha y la ultraderecha respectivamente en Argentina. Es decir, el hombre, ¿no?, que endeudó a Argentina y que la tiene hoy sumida en esta crisis exasperante, está apoyando a la derecha que está en estos momentos presentándose para elecciones. Entonces, bueno, quería hacer este video. Tal vez aquí está la página de las elecciones nacionales 2023 que se están llevando a cabo en Argentina. Quisiera hablar un poquito más de las elecciones, pero creo que esto lo voy a hacer en un próximo video. Por ahora me parece que ya es suficiente. Básicamente quería hablar de la situación del Fondo Monetario Internacional, de la deuda que Argentina tiene con el fondo. Quería también recordar que cuando los gobiernos argentinos no se han sometido a las políticas del fondo o se han rehusado a hacer uso de los acuerdos stand-by, como en el caso de Arturo H. Illia, ¿sí? Entonces los grupos económicos argentinos, las élites locales mismas, los grupos conservadores mismos se encargan de que estos presidentes que tienen una visión más soberanista y autónoma salgan del poder, como en el caso de Illia, a quien Onganía, un militar, le hizo un golpe, ¿no?, militar. Sí, es decir, es sustituido por Onganía, por un gobierno de derecha, de extrema derecha, simplemente porque no quiso negociar con el fondo para contraer deuda. Entonces, el Fondo Monetario Internacional se erige simplemente como una institución crediticia, sí, que está allí para endeudar a los países y para encargarse de que los países inviertan todo su dinero en pagarle a él. O sea, el fondo solo quiere prestar con tasas muy altas, altísimas, que capitalizan permanentemente el interés, y hacer un negocio con ello, y además obligar a los países que en lugar de gastar el dinero en desarrollo productivo, en desarrollo social, lo gasten en pagar la deuda con el fondo. Ese es un negocio del fondo, ¿no? Es como si tú vas y
no sé, con el banco y te presta dinero, o alguna persona a la que tú conozcas y te presta dinero, y entonces te cobra tasas de interés muy altas y te dice, ¿sabes qué? Para que sí me pagues, porque yo quiero que me pagues, porque ese es mi negocio, ahorita no ahorres en nada para ti, no ahorres, no gastes dinero para ti, para comprarte cosas que te benefician, y no ahorres dinero para ti, para tu desarrollo personal. Ahórralo, ¿sí? Y junta dinero, pero para pagarme a mí. Y tienes que juntar mucho porque como te pongo unas tasas de interés muy altas, me tienes que pagar mucho. Eso es básicamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Y ojo, algo más que poca gente dice y que nadie les va a decir. ¿De dónde saca ese dinero el Fondo Monetario Internacional? ¿De dónde surge ese dinero? Bueno, en el caso de Estados Unidos, que es prácticamente el país que impulsa el surgimiento del Fondo Monetario Internacional, al ganar la Segunda Guerra Mundial, junto con los aliados, con Rusia, impone sus políticas y además de imponer sus políticas, por lo cual prevaleció la visión de Harry D. White y no de Keynes, y entonces el fondo terminó siendo un organismo que trabaja bajo esos principios de prestamista, de banco, de la lógica capitalista. Aparte de imponer sus políticas, como ya les mencioné, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra colonialista, al igual que la Primera Guerra Mundial. Se estaban peleando los países europeos por la repartición de recursos, por la anexión de territorio, ¿sí? Y en esas guerras, toda Europa, ¿sí?, tanto en la primera como en la segunda, extrajeron recursos de las llamadas colonias. Extrajeron minerales, extrajeron petróleo, extrajeron gran cantidad de recursos. Entonces, Estados Unidos, el dinero que tiene, que es mucho, lo obtiene explotando a otros países, lo obtiene conquistando o lo ha obtenido conquistando territorios y extrayendo las riquezas de otros países, de esos países, quedándose con ellas. Se queda con las riquezas de Asia, de Oriente Medio, de África, de América Latina, y después hace un organismo que se llama el Fondo Monetario Internacional y presta dinero, ¿sí?, con lo que obtuvo de esas riquezas, ¿sí?, y les presta a los países de los que obtuvo esas riquezas. ¿Se imaginan el negocio que es, y el engaño, y la explotación y el abuso? Eso es el Fondo Monetario Internacional, un organismo abusivo que representa lo peor de lo peor, lo más brutal, lo más bajo e inhumano de la lógica del capital, de la ideología de la derecha, que es la ideología del libre mercado, del dinero, del emprendedurismo, de la ambición desmedida del hombre por obtener y amasar y atesorar fortunas y dinero de manera infinita para ejercer poder después sobre los demás. Y eso es lo que básicamente ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y esto no se los va a decir nadie, no va a salir en Clarín, ni en el diario La Nación, que son los diarios de derecha argentinos, ni en Telefe, ni en CN5, ni en A24, ni en todos los medios noticiosos de Argentina, ni de América Latina. ¿Por qué? Porque quienes poseen esos medios de comunicación son capitalistas, son quienes comparten esta idea de expolio, de explotación del hombre por el hombre. Son en primer lugar los que promueven esas políticas y quienes se benefician de dichas políticas directamente. Por tanto, esto no se los van a decir allí. Nadie en la televisión argentina va a hablar, salvo que sea televisión pública, va a hablar de cómo opera el fondo, de lo que es el Fondo Monetario Internacional, de bajo qué lógica trabaja, de cómo ha
expoliado a países y economías enteras a través de sus préstamos, de cómo ha empobrecido a Argentina y a América Latina y a muchos otros países, de cómo Argentina, a raíz de las deudas que contrae con el fondo, se ha visto obligado a adoptar las políticas económicas que el fondo le dicta, que no son más que políticas de pauperización, de precarización de la economía, del trabajo y de la vida en su conjunto de los argentinos. Entonces, esto se los quería traer con la esperanza de que alguien por allí, a alguien le llegue y pueda servirle para tomar decisiones, para tomar sus decisiones respecto a la coyuntura política, a las elecciones que están por venir en octubre, y pueda decidir con información fehaciente, basada en datos empíricos, en realidades, no en miedos, no en creencias, no en ritos religiosos, sino en hechos concretos, reales, vitales de la vida de un pueblo, de una nación, de una sociedad y finalmente del hombre, del ser humano común, individual, singular, que vive la vida, que tiene que trabajar, que tiene que conseguir los implementos mínimos para subsistir. Entonces, bueno, con esto termino. Gracias por escuchar. Ojalá tomen en cuenta esta información a la hora de tomar decisiones en cuestiones políticas y suscríbanse si les pareció interesante, si les gusta el canal, si están de acuerdo con lo que aquí se dice, denle un like si pueden, por favor, porque definitivamente el algoritmo de Google jamás nunca, de YouTube, jamás nunca va a favorecer un canal como el mío. Eso es un hecho. Denle un like, por favor, y distribuyan el video, compartan. Gracias a todos. Chao. Bye.